escudriñar la escritura, ¿de acuerdo? Quiero decirles que este mensaje que voy a compartir el día de hoy es una continuación del mensaje que compartí la semana pasada acerca del sufrimiento como una realidad inevitable. Esta es la segunda parte. Si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de escucharlo, quiero recomendarle que lo haga para que entonces con los dos mensajes podamos tener casi todo el cuadro completo y podamos verlo bien. Hay muchas cosas que rodean este tema del sufrimiento, pero yo estoy tocando solamente puntos así sobresalientes que nos ayudan en la vida cristiana. La vida cristiana así es. En la vida cristiana hay gozo. ¿Cuántos están alegres, por cierto? Qué bueno. Hay tristeza también. Nuestra hermana Marina, por ejemplo, su familia tienen a su papá ahorita muy delicado de salud, pero en medio de esa situación difícil de sufrimiento de la familia, yo pude ver el día de ayer que estuve con ellos en el hospital, pude ver una esperanza y pude ver paz en el corazón. Inclusive cuando me acerqué a orar por él, por cierto que les pido que lo mantengamos ahí en oración, él se llama Rubén. Le dije, ¿cómo está Rubén? Él tiene 82 años, le hicieron una operación del corazón y está débil. Entonces, pero lo que voy es, cuando yo le pregunté si estaba en paz, me dijo, estoy en paz. No puede hablar porque lo tienen entubado, pero con sus ojos puede decir muchas cosas. En el momento que estaba yo orando, él estaba derramando lágrimas. Señal y muestra que pues el Señor está tocando el corazón. Y así como en el momento en que adoramos y alabamos al Señor, el Señor nos ministra, el Señor nos toca, también así lo hace la palabra. La palabra nos ministra, la palabra nos toca, porque así es Dios, como cantábamos hace un momento. Amor inagotable, amor infinito. A mí ese canto me toca las fibras más íntimas de mi ser interior, que no puedo menos que levantar mis manos y decirle al Señor, Señor, gracias por tu infinito amor. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece porque así es el Señor. Y Él como nuestro Padre pues tiene cuidado de nosotros en toda situación y en toda circunstancia. Así que yo quiero animarles, hermanos, no nos desesperemos, no nos desorientemos con lo que estamos oyendo alrededor del mundo. No todas las noticias que están saliendo por ahí son veraces, hay mucho amarillismo. Hay muchas cosas que no lo establece la palabra. Yo les quiero decir una cosa. Así el mundo se esté derrumbando, ¿sí? El mundo se esté deshaciendo. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos son de la iglesia del Señor? Somos parte de la iglesia del Señor. Así que el enemigo va a poder hacer sus cosas ahí en el mundo. Oremos por los que todavía no lo conocen, ¿verdad? Pero nosotros que ya estamos caminando con Él, enfoquémonos en Él, no nos desorientemos, establezcámonos en la palabra, porque la palabra será la única que nos va a poder sostener en los momentos más difíciles. Y esto quiero decirles que no se ha terminado, esto no se ha terminado. Así que el sufrimiento seguirá, pero el llamado es a resistir. Digan conmigo, voy a resistir el sufrimiento. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta hora una vez más, en este día, que es el día que tú has hecho para la alabanza y para la gloria de tu nombre, Señor. Este día, Señor, que es el primer día de la semana. Queremos iniciarlo, Señor, escuchando el consejo de tu palabra, escuchando tu dirección, la dirección que tu palabra nos da, Señor. Poder no solamente escucharla, sino ponerla por obra, Señor.
No queremos desorientarnos, Señor. Tu palabra es la brújula que nos lleva al lugar seguro, Señor. Así que háblanos a lo más profundo de nuestro corazón. Quita de nosotros cualquier distracción, Señor. Cualquier forma de distracción, por favor, apártala de nosotros, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz y a tu consejo, Señor. Háblanos por tu Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues el título ya lo ven ahí en la pantalla. Resiste. El sufrimiento es pasajero. Aunque el sufrimiento, ya dijimos la semana pasada, es inevitable, pero también el sufrimiento es parte de la vida presente. Nuestra fe en Cristo nos ofrece la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Donde dice la Biblia que cuando los días de nuestra vida terminen aquí, pues allá en su presencia, escuchen esto, allá ya no habrá más llanto, allá ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, porque dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima y toda lágrima de sus hijos. Pero hay otra verdad que a mí me parece que es una verdad muy gloriosa, es una verdad muy esperanzadora también, que ninguno de nosotros como sus hijos debemos ignorar. Y también esta verdad nos debe de impulsar a resistir como hijos de Dios. Y esa verdad es el hecho de que el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento es temporal y es pasajero. Se va a acabar tarde o temprano. ¿Por qué el sufrimiento es temporal y pasajero? Pues porque Dios, dice la Biblia, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No sé si el día de hoy alguien viene sufriendo, pero este sufrimiento que estás experimentando va a pasar. Tarde o temprano va a llegar el momento en que ese sufrimiento que puedas estar experimentando en el día de hoy, por la razón que sea, va a pasar. Tenlo por seguro que va a pasar. Y esto significa que Dios, como nuestro Padre, Él no permitirá que el sufrimiento nos agobie. Y eso es algo que necesitamos entender aquí muy firme en nuestro corazón. Dios, como nuestro Padre, no va a permitir que el sufrimiento nos ahogue, que el sufrimiento nos agobie, que el sufrimiento nos frustre. Dios, como nuestro Padre, no va a permitir que el sufrimiento haga presa de nuestros sentimientos, porque así como nosotros, que somos padres terrenales, no queremos que nuestros hijos sufran, y si nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, pues Dios tampoco quiere que nosotros como sus hijos suframos. Porque alguien dijo que Dios nos mete en el horno de fuego de las pruebas, todo tipo de pruebas. Ahí el Señor nos mete, pero escuchen esto, Él mantiene su mano en el termostato. Es decir, no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar. ¿Sí? Puedes estar en una fuerte prueba, a lo mejor el mundo se te viene encima, pero recuerda siempre esto: Dios tiene su mano en el termostato y no te va a dar una prueba más allá de la que puedas soportar. Yo lo he vivido, lo he experimentado por años, todos los años que llevo caminando con el Señor, entre una situación y otra, he podido experimentar siempre la fortaleza del Señor, siempre la provisión del Señor. Y es que como hijos de Dios debemos entender, mis hermanos, que nuestra identidad como hijos de Dios no depende de los sentimientos o de las circunstancias, que sean buenas o sean malas, que las circunstancias sean favorables o no favorables. Escuchen esto: somos hijos de Dios cuando sufrimos, y cuando no sufrimos seguimos siendo hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Seguimos siendo hijos de Dios. En medio del sufrimiento se acaba el sufrimiento y seguimos siendo hijos de Dios. Y esa es una bendición que tenemos cada uno de nosotros, de que podamos
tener la certeza en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, en la historia del sufrimiento, del tormento y de la muerte de los mártires, que dicho sea de paso, todos ellos murieron por la causa de Cristo. Ellos no murieron por ser delincuentes o ladrones o asesinos. No, ellos murieron por causa de la predicación del Evangelio, ¿sí? Ahí en la historia, que es muy extensa, contiene muchos personajes. Bueno, quedó registrado uno que me llamó mucho la atención, entre muchos otros que son impresionantes, el llamado el testimonio de uno que se llamó el mártir Samona. Si ustedes lo buscan ahí en el internet, van a ver ahí el mártir Samona, así es el nombre, no sé. Bueno, este hombre, este mártir, mientras estaba siendo cruelmente torturado por su verdugo, yo quiero que pongan un cuadro en su mente, ¿sí? Mientras este hombre estaba siendo azotado, estaba siendo maltratado, él habló con mucha convicción en su corazón, sabiendo en quién estaba creyendo, sabiendo quién era su esperanza, y él le dijo a su verdugo, él le dijo las siguientes palabras: le temo más a las amenazas del fuego eterno que no se consume y al gusano que todo se come, que todas estas torturas con que nos amenazan van a pasar. Porque Dios mismo nos ofrece, o Dios mismo al que le ofrecemos nuestro culto racional, ante todo y ante cualquier circunstancia, Él nos fortalecerá para poder resistir diversas torturas. Y de un momento a otro, le dice este hombre a su verdugo, de un momento a otro, Dios, así en un instante, me librará de tus manos. Y después de eso, Dios me dará un lugar de descanso y seguridad en sus moradas eternas. Además, tú solamente me puedes atacar el cuerpo, pero ¿qué daño le puedes hacer al alma? Mientras el alma está en el cuerpo, la tortura no le alcanza. Y cuando deja el cuerpo, el alma, pues ya el cuerpo ya no siente nada. Así que aunque nuestro exterior esté siendo destruido, decía él, nuestro interior se va renovando cada día. Esas fueron sus últimas palabras, y luego fue decapitado y murió. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Yo cuando leo estos testimonios, yo me pregunto, bueno, ¿de qué material estaban hechos estos hombres? ¿De qué material? Les pregunto, ¿de qué material estarían hechos ellos? Pues del mismo material que tú y yo hemos sido creados por Dios. Es el mismo. El asunto es que ellos tenían en su mente y en su corazón perspectivas muy diferentes a las que luego algunos de nosotros tenemos acerca del sufrimiento, acerca de la tortura. Sufrimos y somos como, nos da un poquito de calor y nos derretimos, ¿verdad? No, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos fortalecernos en la palabra, para que cuando venga el fuego de la prueba podamos resistirla. De eso se trata el mensaje. Miren lo que dijo Pablo a los Corintios, hablando precisamente de los sufrimientos. En la Biblia podemos encontrar consejos respecto al tema. Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Pongan atención porque estos textos son muy esperanzadores también. Escuchen lo que digo. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así. Escuchen las palabras de Pablo a los Corintios. Dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños. ¿Cómo son? Sufrimientos pasajeros y bien chiquitos, pequeños, en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que nos conducen. Los sufrimientos nos conducen a la gloria de Dios. Versículo 18. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solamente dura un poco de tiempo y es temporal. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre, porque es eterno. ¿Qué es eso eterno? La gloria de Dios. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Ahora, ¿cuántos saben
que la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén es la palabra que significa así sea. Entonces, las promesas de Dios son en Él sí y así sea, así será. Así se cumplirá, porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Bueno, una de las promesas, yo lo mencioné la semana pasada, que Jesús les dio, entre muchas otras, a sus discípulos en su tiempo. Jesús les da esta promesa en su tiempo, pero esa promesa resulta que sigue vigente en nuestros días. Y Él les dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones. No podemos aislarnos de este mundo, ¿verdad que no? No te puedes encerrar en cuatro paredes y decir, ya no voy a... No. Inclusive en el tiempo de la pandemia, supuestamente nos encerraron, pero hacíamos muchas cosas. Pero la pregunta es, aún estando encerrados por causa de la pandemia, ¿el sufrimiento se acabó? No, ¿cuánta gente incluso se suicidó? ¿Verdad? ¿Cuánta gente se enfermó? Entonces, en el mundo, dijo Jesús, tendrán sufrimiento. Pero escuchen la otra parte, porque a veces cuando el sufrimiento nos está agobiando por diferentes razones, entonces nos desenfocamos del Señor y dejamos de confiar en Él. Y cuando alguien deja de confiar en el Señor, viene es como un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra. Se desconfía del Señor, luego ya no leemos la Biblia, ya no oramos, nos dejamos de congregar, nos dejamos de conectar con los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda promesa que también el Señor le hizo a sus discípulos es: sí, van a tener aflicciones, pero esta es la otra promesa: confíen en mí porque yo ya vencí al mundo. Esa es la promesa que también debemos poner atención en ella. Así que quiere decir entonces que las palabras del Señor en la primera parte no solamente deben de ser una promesa de advertencia, sino también este texto debe de ser una promesa de esperanza que nos debe de ayudar a sostenernos, a resistir cuando el sufrimiento amenaza con abrumarnos. ¿Qué dice el Señor? Si el sufrimiento está amenazando tu vida con abrumarte, con desesperarte, dice el Señor, confía. ¿Cómo dice el Señor? Díganlo, confía. Confía en el Señor, confiemos en el Señor. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo, pero no podemos aislarnos de este mundo. Y aquí seguiremos viviendo en este mundo lleno de tanta maldad y de tanto peligro. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio: esto es solamente el comienzo de muchas otras cosas más que vienen. Y escuchen esto, padres de familia: los políticos, principalmente de este estado, van por tus hijos. Van por tus hijos, van por mis hijos, van por mis nietos, con todas las leyes que están autorizando, ¿sí? Yo les invito a que por favor sean objetivos y escuchen noticias, pero noticias que realmente que no sea solamente retórica, ¿sí? Que sean noticias objetivas, noticias veraces. Así que si hacemos una simple reflexión acerca del por qué sufren los cristianos y los no cristianos, llegaremos a una conclusión que es muy simple. Escuchen, es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. ¿Verdad que sí? Es mucho mejor. Porque se sufre con Cristo, pero también se sufre sin Cristo, pero es mejor sufrir con Cristo. Eso es mejor, ¿sí? Y es entonces que las palabras de Pablo, que acabo yo de mencionar, ya entonces cobran un sentido diferente, alumbran nuestro entendimiento cuando Pablo dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y son pequeños comparados con la gloria eterna, que es grandiosa, porque los sufrimientos nos conducen a esa gloria, ¿sí? Yo ya quisiera experimentar esa gloria, ¿sí? Si usted no escuchó el mensaje del pastor Chuy Olivares el día de hoy, le recomiendo que lo escuche, ¿sí? Porque también es un mensaje que nos da mucha luz,
y nos da mucha esperanza precisamente cuando estamos en medio de los sufrimientos. Él, como nuestro Padre, no nos va a dejar. Su mirada está puesta en tu vida. Su mirada está puesta en la vida de tus hijos. Su mirada está puesta, como Él es omnisciente, todo lo sabe. A Él no podemos engañarlo. Él conoce todo de nosotros. Él conoce tus sufrimientos. Él conoce tus felicidades. Él conoce tu gozo. Él conoce todo porque es omnisciente. Y Él está presente en todo lugar para auxiliarnos cuando así lo necesitamos. Así que este pensamiento de Pablo, cuando dice nuestros sufrimientos son pequeños, son pasajeros y pequeños comparados con la gloria que veremos cuando llegue el momento. Este pensamiento estaba puesto en la mente y en el corazón no solamente de los discípulos de Jesús, sino en todos aquellos que han muerto por la causa de Cristo. Así que el mensaje para nosotros hoy, si algunas de las cosas que yo voy a estar hablando se te escapan por ahí, grábate bien el mensaje. Resiste. El sufrimiento no es eterno, el sufrimiento es pasajero. Dile a tu hermano que tienes allá a tu lado: hermano, resiste, el sufrimiento es pasajero, no es eterno. ¿Cuántas ocasiones suponemos que el hecho de sufrir por la causa de Cristo, escuchen esto, el hecho de sufrir por la causa de Cristo, algunos pensamos que significa el ser rechazados por la misma familia por ser cristianos, que sí sucede. ¿A cuántos los han rechazado por ser cristianos? La misma familia, ¿sí? También a veces pensamos que el sufrir por la causa de Cristo implica que las injusticias o rebeldía de nuestros hijos se rebelan, son injustos, y pensamos: estoy sufriendo por Cristo porque mi hijo anda en rebelión. O a veces pensamos que cuando alguien nos traiciona o cuando alguien nos defrauda, estamos sufriendo por Cristo. Bueno, pues le tengo noticias. Sufrir por Cristo significa eso que acabo de mencionar, más la vida misma. Dar la vida misma. Y quiero decirles que esto que estoy hablando no es una retórica persuasiva. No, es la vida de un cristiano. En otras palabras, es la realidad de la vida de un cristiano, el sufrimiento. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Saben por qué han tenido mucho éxito ese ministerio que su eslogan es pare de sufrir? ¿Saben por qué? Porque obviamente pues la gente quiere parar de sufrir. ¿Quién no? Queremos parar de sufrir. Pero cuando entendemos estas verdades, cuando entendemos que Dios tiene todo bajo control y que Dios en su soberanía, Él planea todo, Él es el orquestador de todo, nuestra vida está en el hueco de su mano. Cuando entendemos eso, entonces decimos: pues sí, estoy sufriendo, pero en medio del sufrimiento puedo seguir adorando a Dios. En medio del sufrimiento puedo seguir clamando al Señor. En medio del sufrimiento y de las circunstancias difíciles, en medio de lo que vemos, puedo enfocarme en el Señor y puedo seguir adelante en la vida cristiana. ¿Cuándo? En medio del sufrimiento, ¿sí? Para darnos una idea, yo voy a mencionar así rápidamente cómo murieron los verdaderos discípulos de Jesucristo. Por ejemplo, Jacobo, el hijo de Zebedeo, quien formó parte del círculo más íntimo de Jesucristo en el episodio de la transfiguración. ¿Lo han leído? Ese episodio de la transfiguración, donde dice la Biblia que Jesús llamó a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Qué hizo en ese momento? Ahí estaba Jacobo. Dice la Biblia que se transfiguró. ¿Qué significa esto? Jesús les mostró un poco de su gloria. No podía mostrarles todo porque caerían fulminados ahí. Tan es así que el tremendo de Pedro fue tan fuertemente impresionado con la presencia y la manifestación de la gloria de Jesús, que dijo: Señor, mejor nos quedamos aquí. ¿Para qué salimos al mundo cruel? Mejor aquí nos quedamos, hagamos una enramada. Y el Señor le dijo: no, aquí es solamente para que te des cuenta lo que te espera en el día final. Van a salir al mundo, van a sufrir, van a experimentar persecuciones, van a hablar de ustedes, pero tengan en mente que al final de sus días les espera ver la gloria de Dios en toda su plenitud allá
en su presencia. Bueno, esa misma expectativa tenemos que tener nosotros aquí. Aquí, mis hermanos, estamos como en un valle de lágrimas, ¿sí? Se sufre, es como el desierto que experimentaron los israelitas. Y yo les he dicho en otras ocasiones, el destino final del pueblo de Israel no era el desierto donde muchos, esa primera generación que salió con Moisés, ahí quedaron postrados. Ese no era su destino final. Su destino final era la tierra de Canaán, donde había todo en abundancia, donde ellos iban a tener todo lo que Dios les había prometido y les iba a proveer. Bueno, ahí estaba este hombre Jacobo en esa transfiguración. Él murió en el año 44, le cortaron la cabeza. Y vuelvo a repetir también lo que dije, no se les cortaron la cabeza por delincuentes y ladrones y asesinos, por la causa de Cristo. Felipe, otro de los discípulos, murió crucificado. Mateo, el que había sido cobrador de impuestos, pero que luego cuando el Señor lo llamó inmediatamente atendió, al instante murió porque lo traspasaron con una espada que perforó su corazón, ¿sí? Santiago, el de la epístola de Santiago, murió decapitado también, ¿sí? El rey Herodes de Agripa traía una persecución contra los cristianos, y dice la historia de los mártires que este Santiago murió a la edad de entre 46 y 49 años de edad. Ahí murió decapitado. ¿Alguien tiene entre 46 y 49 años de edad? Levanten la mano. Imagínate que te cortan la cabeza y se acabaron los días de tu vida por la causa de Cristo, ¿verdad? Bueno, así murió Santiago. Matías murió apedreado, ¿sí? Y en medio de su agonía, cuando los verdugos lo estaban apedreando, ¿sí? Lo vieron ahí agonizando, lo agarraron, le agarró la cabeza y le cortó, lo decapitó ahí también. Andrés, el hermano de Pedro, murió también crucificado. Marcos, el del Evangelio según San Marcos, él murió descuartizado. Le cortaron un brazo y luego otro. ¿Se imaginan? ¿Sí? Vuelvo a repetir, murieron por la causa de Cristo, ¿sí? Pedro, antes de su muerte, ¿sí saben cómo murió Pedro? Murió también crucificado de cabeza, ¿sí? Pero antes de que muriera él, también vio a su esposa siendo crucificada. Y ese Pedro, que después, más adelante, también sería crucificado, al ver que estaba ahí su esposa siendo crucificada, la alentó con las siguientes palabras y le dijo estas palabras: resiste, este breve sufrimiento pasará y luego verás al Señor en toda su gloria. Wow. Sin duda, la esposa de Pedro vio la gloria de Dios. Bartolomé murió flagelado, lo azotaron hasta que lo mataron. Judas Tadeo también murió crucificado. Tomás, aquel Tomás que dijo que si no metía su mano en el costado del Señor y metía sus dedos en las manos del Señor, no creería. Bueno, a ese Tomás lo agarraron, le prendieron fuego como si fuera una antorcha, lo lanzaron a una hoguera, y luego, así como un hecho irónico, le enterraron una lanza precisamente en el costado de su cuerpo, y ahí murió. Juan el apóstol fue el único que murió de muerte natural allá en el destierro de Patmos. Pablo, el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, él murió decapitado también. Sin duda, todos estos y muchos más que usted puede estudiar ahí en la historia de los mártires, ellos resistieron hasta el final porque tenían bien claro en su mente y en su corazón que el sufrimiento no solamente era pasajero, sino que después de ese sufrimiento experimentarían la gloria que Jesús nos ha prometido a todos los que somos sus hijos. Veremos su gloria en toda su plenitud. Pablo, antes de morir, le dijo a su joven discípulo, él lo consideraba su hijo en la fe, y como un padre aconseja a un hijo, miren el consejo que le dio en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Le dice: Timoteo, hijo mío en la fe, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Sí.
Escuchen esto, mis hermanos. Un soldado cuando va a la guerra no va de vacaciones, ¿verdad que no? No va como si fueran a Hawái a pasar un día soleado ahí. No, no, van a experimentar sufrimiento. ¿Qué se experimenta en la guerra, Guillermo? Algo, menciónanos algo, porque él tiene formación militar. ¿Y estuviste en dónde? ¿En Vietnam? ¿Dónde? En Irak. ¿Qué es algo de lo que experimentan allá los soldados? Ahí tienen. ¿Sí escucharon? ¿Sí? Fuerte, dilo otra vez. No sabes qué te va a pasar en el siguiente momento. ¿Sí? ¿Algún otro ha estado en el ejército? Bueno, entonces toma sentido lo que Pablo le dice a Timoteo. Soporta el sufrimiento conmigo, porque Pablo sufrió como buen soldado de Jesucristo. Sufren los soldados en lo natural de cualquier ejército, pero también sufrimos los soldados de Jesucristo, ¿verdad que sí? Sí, sufrimos, pero hay que soportarlo. Así que hay una pregunta que luego surge ahí en la vida de algunos que no entienden el porqué y las razones del sufrimiento. Se preguntan, ¿por qué sufren los cristianos y por qué también sufren los no cristianos? Yo dije la semana pasada, lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios no es el creador de un mundo de sufrimiento. Dios no. Porque la prueba de ello es que en el principio no fue así. En el principio todo era perfecto. Dice la Biblia en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era? Era bueno y era perfecto. Y fue la tarde y fue la mañana y fue en el día sexto, porque el día séptimo descansó el Señor de toda su creación. Así que la respuesta a la pregunta ¿por qué sufren los cristianos y los no cristianos? Es muy simple. La respuesta es por el pecado. El pecado que no solamente corrompió al mundo con la desobediencia de Adán y Eva, sino el pecado, escuchen esto, el pecado sigue corrompiendo no solamente el mundo, sigue corrompiendo familias, las sigue disolviendo las familias, las sigue haciendo familias separadas. Separa el pecado por muchas razones, y cada uno de nosotros a todo ese sufrimiento, a todo ese pecado, le podemos añadir nuestras malas decisiones, nuestra rebelión y nuestro egoísmo, para que se acumulen entonces nuestros problemas. El pecado provoca también como un efecto dominó, cuando no solamente nos daña a nosotros, sino aparte de dañarnos a nosotros, vamos dañando a los que van detrás de nosotros. Por ejemplo, el padre que es indolente, que es irresponsable, que no sabe aconsejar a sus hijos, darles un buen ejemplo, se está dañando a él mismo, pero está dañando a sus hijos también. Es un efecto dominó. ¿Sí? El pecado de otros también nos dañan, nos hacen sufrir. En otra de las historias de las persecuciones de los cristianos, que también quedó registrado ahí, dice que entre los años 64 y 65 después de Cristo, el malvado emperador Nerón le prendió fuego a la ciudad de Roma. Esto está registrado en la Biblia. Ahorita voy a leer unos textos. Entonces, este hombre malvado, con una mente corrompida, con una mente de deseos de poder, deseos de ser reconocido, le vino un pensamiento malvado y dijo: voy a prenderle fuego a toda la ciudad de Roma. Y obviamente pues esto tuvo grandes implicaciones, porque la cultura romana, sus elementos religiosos, sus ídolos, todo, absolutamente todo, no solamente los edificios quedaron en ruinas, todo esto quedó hecho cenizas. Y esto, escuchen esto, provocó sufrimiento en el corazón de los romanos que no eran cristianos. Y entonces empezaron a indagar qué era lo que estaba pasando. Provocó mucho resentimiento, provocó amargura en el corazón, pero también provocó deseos de venganza. Y Nerón, con su mente malvada, se dio cuenta que mucho del pueblo
Estaba investigando quién había incendiado Roma, y como él había sido, él tuvo que idear un plan malvado y se propuso entonces redirigir la hostilidad que aparentemente iba contra él, y se le ocurrió una idea malvada, y esa idea malvada fue culpar a los cristianos. Nerón culpó a los cristianos de haberle prendido fuego a la ciudad de Roma, y esa gran mentira desató toda una ola de persecución. Ya se pueden ustedes imaginar, con el resentimiento que traían los romanos. Empezaron a ver que había cristianos que se reunían ahí en Casa de Oración Fontana y llegaban con todo, ¿sí? Como cualquier oficial de ICE, ¿verdad? Por cierto, no se frustren, no se desorienten. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Se están cometiendo muchas injusticias, ¿sí? Pero acuérdense de esto: Dios es justo, Dios es un Padre justo, y tarde o temprano Él va a impartir su justa justicia. Amén, pero estemos orando. Entonces, esa gran mentira que levantó Nerón empezó a provocar persecución y asesinatos injustos en miles de cristianos. Bueno, este panorama que les acabo de mencionar, de persecución y sufrimiento de los cristianos, hizo que Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les escribiera su primera carta a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Les escribe estas palabras en medio de todo ese sufrimiento. Escuchen esto, porque si tú estás sufriendo, échale mano a estas palabras de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer en la palabra de Dios para todos. Acuérdense que la palabra no pasa de moda. Así como fue efectiva para los cristianos del tiempo del apóstol Pedro, sigue siendo efectiva para nosotros el día de hoy, y seguirá siendo efectiva para los cristianos de mañana. Escuchen lo que Pedro les dice a estos cristianos perseguidos. Si tú estás siendo perseguido por ahí, por alguien, ¿sí? O estás experimentando algún tipo de sufrimiento, escucha esto. Dice Pedro: estimado pueblo elegido por Dios. Y yo puedo aprovechar esa frase para decir: estimados hermanos de Casa de Oración Fontana, escuchen, esta carta, dice Pedro, la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, no era cualquier persona. Era un siervo de Cristo, era un apóstol de Jesucristo, alguien que ya había experimentado el sufrimiento, alguien que también ya había experimentado la persecución. Dice: yo la escribo de mi puño y letra, del apóstol de Jesucristo. Les mando un cordial saludo para ustedes, escuchen, que viven como extranjeros, perseguidos y esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Fontana, en Rialto, en Moreno Valley, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos los que están siendo perseguidos, escuchen lo que dice: según el plan de Dios, versículo 2, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Que Dios les dé abundante de su generoso amor y paz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo, así nos dio la plena esperanza. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Él nos dio esa salvación para que tengamos la esperanza de la vida eterna. Vuelvo a repetir lo que ya mencioné. Esta no es retórica persuasiva. Esta es la palabra de Dios, no son mis palabras. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creerlo? Versículo 4 dice: así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Y escuchen cómo es esa herencia. Es una herencia que no se arruina. Es una herencia que no se destruye. Es una herencia que no pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer al día final, o en el día final. Resistamos, hermanos. Ese día está por llegar.
¿sí? Ya pronto va a sonar la trompeta final y todos seremos llevados, los que somos sus hijos, a la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Allá quiero estar en la presencia del Señor. Entonces retomo el versículo 5. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Versículo 6. Eso es motivo, o debe de ser motivo de alegría para ustedes, aunque durante un poco de tiempo tengan que sufrir y soportar muchas dificultades que los entristezcan por un poco de tiempo. A lo mejor tú dirás, hermano, es que ya llevo años sufriendo. Espera, el sufrimiento resiste, el sufrimiento no es eterno. Y si aún todavía estás experimentando sufrimiento o alguna aflicción por alguna razón que solamente tú y Dios saben, espera, Dios te va a sacar adelante. O corrijamos nuestros caminos, porque a veces sufrimos porque somos negligentes y desobedientes y no queremos atender al consejo del Señor que nos dice: ya, deja de hacer eso. Y mientras seguimos en nuestra obstinación, pues va a seguir el sufrimiento, ¿verdad? Versículo 7, sigo leyendo. Dice la escritura: tales dificultades, está hablando Pedro a esos perseguidos, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro. ¿Cuántos saben eso? Si te ponen por ahí, si te dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿Un lingote de oro o que tu fe sea fortalecida? ¿Qué agarrarías? ¿Sí? ¿Es más valiosa nuestra fe en Cristo? Porque el oro tarde o temprano va a desaparecer, pero tú y yo vamos a ir a su presencia. Eso es más valioso. Y vamos a ir allá a su presencia por la fe. Entonces dice ahí, la fe, su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria, honor a Jesucristo cuando Él regrese por nosotros como su iglesia, ¿sí? Así que, mi hermano, resiste. El sufrimiento no es eterno, el sufrimiento es pasajero. Amén. Hay una fábula que cabe mencionar y entra dentro del mensaje. Una fábula son historias inventadas, ¿verdad? Donde los personajes inanimados o de los que se habla, pues hablan. Esta fábula es la fábula del carbón y del diamante. No sé si por ahí alguna ocasión la he escuchado. Se cuenta que este trozo de carbón se sentía inútil y sin valor y observaba al diamante brillar y suspiraba y decía: ¿cómo quisiera ser un diamante? Un día una roca le dijo: ¿sabes, carbón? Ellos también, esos diamantes que tú ves y suspiras por ellos, ellos también un día fueron carbón. Solo que llegado el momento, ellos soportaron un tiempo de mucha presión y de mucho sufrimiento para que después se convirtiesen en esos preciosos diamantes que tú ves. Pablo lo dijo de otra manera, lo leo así como lo dijo Pablo en Romanos. El sufrimiento, dice Pablo, produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Es un proceso. El concepto de la perseverancia que debemos tener los cristianos es simple, pero es muy profundo a la vez. El concepto de perseverancia que tú y yo debemos de tener significa la capacidad de seguir haciendo lo que hasta ahorita has seguido haciendo como cristiano, aún a pesar de los obstáculos. Eso es perseverancia. Voy a seguir adelante. Estoy experimentando pruebas. Estoy experimentando sufrimiento, tengo necesidades, pero perseverar significa seguir adelante aún a pesar de esos obstáculos que se están presentando. Eso es perseverancia. Así que la moraleja de la fábula es: resiste y persevera, porque la presión y el sufrimiento de hoy pueden estar formando en ti tu mejor versión del mañana.
En otras palabras, el sufrimiento, las pruebas, las luchas van formando nuestro carácter. Y ese carácter que esas pruebas van formando en nosotros no es otro carácter que el carácter de Cristo. Porque Dios, como nuestro Padre, quiere que nos parezcamos a su Hijo. ¿Cómo era el Hijo? El Hijo era compasivo, era misericordioso, el Hijo era perdonador. Así era el Hijo. Y si Jesús era como el Hijo de Dios, era así, pues nosotros, si somos hijos de Dios, pues también debemos actuar de esa misma manera, siendo compasivos, misericordiosos, perdonándonos, encomendando la causa al que juzga justamente, no buscando la venganza. Así era el Hijo. Ahora, hasta aquí ¿hemos entendido el concepto y el asunto del sufrimiento? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está sufriendo? ¿Alguien está sufriendo algo en este tiempo? ¿Está experimentando lucha, sufrimiento que a lo mejor te ha causado desesperación, o a lo mejor te ha robado la paz, o quizá inclusive a lo mejor no duermes porque traes ahí una carga? Bueno, escúchame bien. Yo voy a mencionar a continuación algunas causas que causan sufrimiento entre los cristianos. Pero ya sabemos que también los no cristianos sufren porque no conocen al Señor. Bueno, una causa, la primera, es que vivimos en un mundo imperfecto que ha sido afectado por el pecado y la maldad. Por eso hay sufrimiento alrededor del mundo, porque vivimos en medio de este mundo que es imperfecto. Este mundo lo habitamos personas que somos imperfectas, unas más que otros, pero todos somos imperfectos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Todos somos imperfectos. Entonces la pregunta que luego surge cuando no se entiende esto es: ¿por qué Dios, si es un Dios soberano y poderoso, permite que haya maldad y sufrimiento en el mundo? Si alguien que no conoce al Señor te hiciera esta pregunta, a ver, respóndeme. Tú dices que Dios es amor, porque a veces cuando le predicamos a la gente, le predicamos del amor de Dios, que por amor envió a su Hijo a morir, no por unos cuantos, a morir por todos. Porque andan por ahí algunos que solamente dicen: Jesús vino a morir por los elegidos, por este y por aquel. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús vino a morir por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todo, que dio a su Hijo, ¿sí? Entonces algunos dicen: bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento y tanta maldad en este mundo que Dios creó? Bueno, una respuesta o algunas respuestas posibles es porque precisamente debido al pecado, escuchen, hay una oposición entre el bien y el mal. Las dos cosas se contraponen, es como el agua y el aceite, ¿sí? Se repelen el uno al otro. Porque si no fuese así, si todo fuera bueno, si todo fuera puro bien y no hubiera mal, pues entonces pienso yo que a lo mejor la vida pudiese ser un tanto aburrida, ¿verdad? Entonces, pero el pecado permitió que se levantara el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Te tengo buenas noticias: el que va a triunfar al final de cuentas es el reino de Dios, al cual tú y yo pertenecemos. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿quieres ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Y si tú ya naciste de nuevo, entonces formas parte del reino de Dios. Y al final de la historia de la humanidad, el reino de Dios va a triunfar por encima de cualquier reino de este mundo. Entonces hay una oposición entre el bien y el mal, porque si no fuese así, ¿cómo puede llevarse a efecto la rectitud de una persona si no hubiera deshonestidad? Hay una lucha. Yo soy un cristiano que ya nací de nuevo, procuro caminar en rectitud. Se me presenta una oportunidad para ser deshonesto, entonces ahí pongo activo mi rectitud. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Otro ejemplo, otra pregunta, mejor dicho: ¿cómo puede uno ser llamado a la santidad si no hubiera tentaciones que resistir? ¿Sí? Yo soy un cristiano nacido de nuevo y a todos nos vienen tentaciones de diferentes formas, de diferentes maneras.
se presentan de una o de otra manera las tentaciones, pero como soy un cristiano llamado a la santidad, voy a resistir cualquier tentación. ¿Cómo Dios pudiera manifestar su justicia si no hubiera injusticia contra nosotros? ¿Se fijan? Hay una lucha entre el bien y el mal. Ahora, tanto esta nación como la sociedad del mundo entero, lo que está viviendo este mundo no es otra cosa que la retribución justa a nuestros extravíos, a nuestros pecados, a nuestros desórdenes, a nuestra vida pecaminosa. Y escuche bien lo que Dios hizo al ver la condición pecaminosa en el tiempo de los cristianos de Roma. En el capítulo 1 de Romanos, de la carta que Pablo escribió a los romanos, en el versículo 24, mire, Dios está viendo la condición de la sociedad como fue la condición de la sociedad en el tiempo de Noé, que dice la Biblia que era todo maldad. Bueno, más o menos Dios está viendo, que bien lo ve todo, la condición de la sociedad en el mundo en el tiempo de Pablo. Mire lo que les dijo, Romanos 1:24. Al ver todo eso, Dios entonces dice, entonces Dios los abandonó. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, repito, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ahí en esa frase usted póngale lo que venga a su mente, cosas vergonzosas que había aquí en el corazón. Como resultado de esas cosas vergonzosas que deseaba su corazón, dice, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. 25, cambiaron la verdad de Dios. Esta verdad de Dios, no la cambies, hermano, no la cambies. Esta verdad de Dios al final del tiempo va a triunfar, va a prevalecer. La palabra de Dios no va a pasar de moda. La palabra de Dios es tan actual y seguirá. Las palabras del Señor no van a pasar, permanecerán para siempre. Pero estos malvados de corazón cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna salvación y de eterna alabanza, quien es digno de eterna alabanza, dice la Escritura, versículo 26. Por esta razón, una vez más, Dios los vuelve a abandonar a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Nomás imagínense cómo estaba la gente de aquel tiempo y piense cómo está la gente en el día de hoy. ¿No es igual la condición? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio le dieron rienda suelta al sexo unas con otras. No pasa nada, no pasa nada. Versículo 27, y como los hombres no quisieron quedarse atrás, dijeron, bueno, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ¿cuáles son las relaciones sexuales normales? Un hombre y una mujer. Todo lo demás es perversión. Dice, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de eso, de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Así que lo que este mundo está experimentando es la justa retribución de la pecaminosidad del pecado del hombre, valga la redundancia. ¿Sí? Así que no podemos decir, Dios es un Dios injusto. No, Dios es un Dios justo. Imparte su justicia, ¿sí? Pero el problema de cómo está el mundo alrededor y de toda tanta perversión que hay en el mundo no es un problema de Dios, es un problema del ser humano, del corazón de los seres humanos. Ahora, cuando Jesús concluye el Sermón del Monte, Él se propone invitar a sus seguidores a que en medio de este mundo imperfecto, porque ya dijimos que una de las razones por la que sufren los cristianos es porque vivimos en medio de un mundo imperfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces Jesús, tratando de que la gente que lo seguía
viviendo en un mundo imperfecto, lleno de maldad, todo tipo de pecado, ellos fueran edificando su vida cristiana sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena movediza que este mundo está ofreciendo. Y los invita diciéndoles de esta manera, Mateo 7:24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue. Mateo 7:24 leo en la Nueva Traducción Viviente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue y la pone en práctica es sabio. Y además es prudente, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. 25. Aunque llueva fuerte y crezcan las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre una roca firme. 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, se derribará y será grande su ruina. El mundo, mis hermanos, está ofreciendo pura arena movediza. Pero nosotros que somos la luz, tenemos que ofrecer la roca que es Cristo, para que la gente construya su vida cristiana sobre Cristo, sobre el fundamento de la palabra, y no sobre la arena que es movediza de este mundo. Ahora, en estos versículos que yo acabo de leer, yo quiero que ustedes noten que la adversidad vino para las dos casas, ¿sí? Para ambas casas, que puede ser la de un creyente, pero también vino la misma adversidad para la del no creyente. ¿Saben lo que hizo la diferencia? La diferencia lo hizo el cimiento y los materiales que se estaban usando en la edificación, en este caso de la vida cristiana. Así que el sufrimiento, o la razón del sufrimiento número uno en los cristianos, es porque vivimos en un mundo imperfecto. Anótele bien ahí, si está anotando, ¿sí? Vivimos en un mundo imperfecto que está afectado por el pecado y la maldad. Y este primer punto nos lleva así como ligado con la segunda razón. La segunda razón de por qué sufren los cristianos es porque el sufrimiento nos lleva a recordar, escuchen esto, que este mundo no es nuestro hogar. Así de simple. Este mundo no es tu hogar y tampoco es mi hogar. ¿Lo puedes creer? Este mundo no es nuestro hogar. Bueno, hay creyentes que lo tienen todo materialmente hablando. Y hay quienes eventualmente les puede ser más difícil a ellos, a los que lo tienen todo, como los de la Odisea, los cristianos de la Odisea que lo tenían todo, pero eran tibios, ¿sí? Y a los tibios el Señor los vomita, ¿sí? Pero ellos lo tenían todo y decían: no, pues ¿para qué me acerco a Dios si lo tengo todo? ¿Para qué doblo mi rodilla? Todas mis necesidades están siendo suplidas. Bueno, para todos aquellos cristianos así que tienen una conducta autosuficiente o piensan que porque ya lo tienen todo no necesitan a Dios, bueno, para ese tipo de cristianos, que sí los hay, les es difícil anhelar el cielo y buscar las cosas de arriba, comparado con aquellos hermanos que viven del día al día. O sea, en cuanto a las necesidades básicas se refiere, hay quienes vivimos al día y nos limitamos a eso, ¿sí? El que lo tiene todo dice: pues se acabó esto en la alacena, pues voy a la tienda y compro y suplo. Pero el que vive, los que vivimos al día, Señor, vamos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, súpleme, ¿sí? Aquí estoy, extiende tu mano, provee para mis necesidades. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando la vida es cómoda, la eternidad en la vida de todos aquellos que están en una postura cómoda es solamente así como un destello lejano en su futuro. La vida eterna, pues sí, el pastor dice que cuando terminen los días de nuestra vida vamos a gozar por toda la vida eterna. Lo ven así como muy lejano, pero no lo ven como una esperanza o una realidad que a cualquiera nos puede llegar en cualquier momento, ¿eh? Incluso piensan que son inmortales. Todos nos vamos a morir en cualquier momento, en cualquier instante.
Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Por eso hay que anhelar el cielo, por eso hay que anhelar nuestra morada final. Y todos los días, tengas o no tengas, sufras o no sufras, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, vayamos siempre a la presencia del Señor y digámosle: Señor, el día que terminen los días de mi vida, quiero estar allá contigo en tu presencia, anhelando el cielo. Pero es muy diferente cuando un cristiano sufre persecución, pobreza, necesidades, privaciones. La eternidad para ese hombre, para ese cristiano, es como una luz muy brillante en su vida, porque reconoce que en este mundo cruel estamos de paso, y un día, llegado el momento, le diremos adiós a este mundo cruel. Me voy a mi casa, como las palabras que me dijo una hermana que partió con el Señor. Fui a orar por ella un tiempito antes de que terminara la pandemia. Ella ya estaba lista para irse con el Señor, y claramente me dijo: hermano, le dije yo: voy a orar por usted, hermana. Y me dijo: hermano, por favor, le voy a pedir, no ore para que yo me quede en este mundo, yo ya me quiero ir a mi casa. Dije yo: bueno, está bien, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que vaya contigo mi hermana. Y a las pocas horas de que fuimos y oramos ahí varios hermanos, la hermana partió y se fue a su casa. ¿Sí? Un día tú y yo le diremos adiós a este mundo cruel, y entonces llegaremos allá a nuestra casa, a nuestra morada final. Pero el sufrimiento, escuchen esto, nos recuerda eso. El sufrimiento nos debe de llevar a decir: yo no pertenezco a este mundo no es mi hogar, mi casa está allá con Él. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe su corazón, no se desesperen. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a ir. Fíjense, nada más y nada menos, el Hijo de Dios fue a prepararnos un lugar para ti y un lugar para mí, allá en sus moradas, ¿sí? Para que donde yo estoy, dijo Jesús, también ustedes estén. Los hombres y mujeres que se mencionan en Hebreos capítulo 11, si usted puede hacer una lectura así rápida a todo el capítulo 11, usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellos fueron elogiados por su fe. Y ahí casi en cada texto dice: por su fe y por su fe. Por la fe dice la Biblia que Abel finalmente sufrió la muerte, y lo triste, la muerte a manos de su hermano, pero sufrió, ¿sí? Fueron elogiados por su fe, pero su fe los hizo fuertes en medio del sufrimiento. Noé, que fue el hazmerreír de la sociedad, y además mucha gente lo menospreció mientras él estaba construyendo el arca donde él y toda su familia se salvaría. Mira mi hermano, escucha esto. Tú puedes ser el hazmerreír de tu familia, tú puedes ser el hazmerreír de tus compañeros de trabajo, pero mientras preserves tu vida en el arca donde está Jesucristo, tu vida será guardada hasta el día final. La gente puede decir de ti lo que quiera, la gente se puede burlar de ti porque venimos y pasamos 2 horas aquí, adoramos al Señor, le cantamos al Señor, nos regocijamos con el Señor, pero al final aquellos se van a ir a una eternidad sin Cristo si no se arrepienten, y nosotros nos vamos a ir a una eternidad con Cristo. Amén. Es allá donde queremos estar. Noé fue el hazmerreír, pero ahí perseveró. Abraham obedeció cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y aunque Abraham lo tenía todo porque era riquísimo, escuchen, Abraham habitó en esta tierra como extranjero. Vivía en tiendas porque sabía lo que le esperaba. Dice la escritura que él sabía que Dios era el arquitecto y el constructor de una ciudad mucho mejor. En Hebreos capítulo 11 versículo 13, mire lo que dice la narración. Hebreos 11:13 dice: todas estas personas
los que se mencionan en los 12 versículos anteriores, dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Y todos ellos coincidieron, escuchen, todos ellos coincidieron en que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Pregunta: ¿tú y yo coincidimos en lo que dice la Biblia, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, o tú tienes otra idea? No, debemos coincidir con lo que dice Dios. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Un día nos vamos a ir, mis hermanos. Sí. Versículo 14. Es obvio, dice la narración ahí, que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor. El reino de Dios es mejor que esta tierra. ¿Sabías eso? Mejor. Allá las calles son de oro, el mar es de cristal. Imagínense, mucho mejor que aquí. Yo no sé cómo hay gente que se aferra a estar en este mundo cruel, cuando allá es mejor. Dice: ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad para que estén allá con Él. Hermanos, resistamos el sufrimiento de la índole que sea. Ese sufrimiento es pasajero, porque este mundo no es nuestro hogar. Diga conmigo: este mundo no es mi hogar. Grábatelo aquí en tu mente y que de aquí baje a tu corazón. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Sí? Mira la convicción que tenía Pablo, y estoy casi terminando. Filipenses capítulo 1, versículos que todos conocemos. Leo en Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1:21. Dice Pablo: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Se supone que, dice Pablo, vivir en este mundo. Yo voy a vivir para la causa de Cristo, pero si me muero es mucho mejor. ¿Tú puedes creer esto, que si te mueres es mucho mejor? Sí. Sí. Si no lo habías creído, ahora créelo por fe. Morirnos es mucho mejor. Sí. Cuando Dios quiera. Versículo 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Labor fructífera. El cristiano debemos de ser fructíferos. Así que realmente no sé qué es mejor, decía Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero si por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo, pues entonces me quedo por la causa de Cristo, para seguir siendo bendición para ustedes. Hermanos, nuestro destino final no está en este mundo. Tampoco está en obtener, nuestro afán en obtener comodidades terrenales. Nuestro destino final es el reino de los cielos. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Así que hay dos razones por las cuales sufren los cristianos, que acabo yo de mencionar, entre muchas otras. ¿Sí? Dos razones. La primera: vivimos en un mundo, ¿sí?, en un mundo imperfecto, afectado por el pecado y por la maldad. La segunda es: el sufrimiento nos debe de llevar a recordar que este mundo no es nuestro hogar. Y la tercera, ahí se las regalo gratis, ya no requiere ninguna explicación, ¿sí? Pero ahí se las dejo para que ustedes la estudien. La tercera razón es: ¿por qué sufren los cristianos? Porque hay maldad en el corazón del hombre. Por eso hay sufrimiento y muchas otras razones más. ¿De acuerdo? Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a hacer de este canto con el que vamos a terminar, vamos a hacerlo nuestra oración final. Pero lo vamos a hacer con regocijo, lo vamos a hacer creyendo lo que estamos cantando, lo vamos a hacer teniendo la convicción en nuestro corazón de que si el día de hoy, los días de tu vida terminan, nos espera la morada celestial, estar allá con el Señor. Levanta tus manos al Señor
Dile al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme en esta tarde, Señor. Abre tus labios. Dile al Señor: Señor, ven, que tu iglesia te espera. Háblale y dile con toda convicción: ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Ya queremos estar allá en tus moradas, Señor, disfrutando, verte cara a cara, adorarte, Señor, exaltarte, proclamarte, unir nuestro cántico con el cántico de los millones y millones de ángeles que están alrededor de tu trono, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Sabemos que el sufrimiento presente es pasajero, Señor. Pasará en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, Señor, vendrá el gozo de ver tu gloria y de ver tu presencia, Señor. Ayúdanos a resistir, Señor. Dile al Señor con tus propias palabras: ayúdanos a resistir mientras estamos en este mundo, Señor. Que podamos perseverar, que podamos ser valientes, que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, Señor. Que construyamos nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo, Señor, y no sobre la arena movediza que este mundo está ofreciendo, porque este mundo no es nuestro hogar, Señor. Esperamos estar en tu presencia un día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dale otro aplauso de alabanza al Señor y vamos a despedir cantando al Señor juntos, con júbilo y con alegría de corazón. Busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pienso en las cosas del cielo y no en lo terrenal. Tengo una nueva vida que está escondida con Cristo en Dios. Soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar futuro donde no hay llanto ni más dolor. Este mundo no es mi hogar. Soy
al Señor. Señor, yo sé que tú tienes un lugar para mí ahí en el cielo, pero mientras esté aquí quiero vivir para ti. Dile a Él: la maldad de este mundo aumentará, el amor de muchos se enfriará. Dile: ¿tú qué vas a hacer? Mas yo permaneceré fiel a ti hasta el final. No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial. Vamos, levanta tu voz y dile: Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Oh, no, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. No, este mundo no es mi hogar. No, 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 este mundo no es mi hogar. No, no, este mundo no es mi hogar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor por siempre. Vámonos con esta palabra, hermanos. Resistamos que el sufrimiento es temporal, porque este mundo no es nuestro hogar. Dale otro aplauso de alabanza al Señor y que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles del próximo domingo. Bendiciones para todos.